Mateo capítulo número 23, versículo número 13. Dice la Biblia: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí en su cabeza vamos a orar por este tiempo de predicación. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Nos has dado, Señor, un servicio en el cual, Señor, hemos quedado maravillados por tu palabra, que siempre es viva, eficaz, que nos ayuda, Señor, a entender que el futuro está en tus manos, Señor, y nada se ha salido de su curso. Tú tienes control, Señor, incluso de el mal, hasta dónde llegará y avanzará. Llega el momento de la predicación de tu palabra, te suplicamos que, por favor, Señor, nos hables, que permitas, Dios, que cada uno de los oyentes aquí tenga un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos la época del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que los escribas, fariseos de aquel tiempo, eran conocidos por sus actos extremos. Me refiero que las actividades de ellos eran bastante extremas. El Señor mismo en este capítulo 23 de Mateo les dice que llegaban al punto de diezmar de la menta en el eneldo, el comino. Aparentemente eran muy meticulosos en cuanto al cumplimiento de lo que Dios dice. Eran extremos en sus actos. Este capítulo 23 de Mateo, el Señor va un poquito más allá. Lejos el Señor de elogiarlos, promover lo que ellos hacían, lo que el Señor comienza a hacer es describir un poco más allá. El problema de ellos no era lo que hacían externamente, sino lo que eran interiormente. Y el Señor les llama aquí, como en el capítulo 23, versículo 13, entre otras veces en este capítulo menciona muchas veces la palabra hipócritas. Una palabra que para nosotros suena un tanto fuerte, pero que simplemente significa un actor. Así se llamaba en el tiempo de la cultura griega aquel que era un excelente actor. Un hombre o quizá una mujer que tenía la facultad de, dependiendo de la máscara que utilizara, actuar. Cambiar de actuación con simplemente ponerse otra máscara. Esa es la raíz de la palabra hipócrita. El que retumba detrás de una máscara sería la palabra hipocriteis, es el término griego. Los fariseos y escribas del tiempo del Señor Jesucristo, como dije, se caracterizaban por esas actitudes extremas, ¿no? Aparentemente eran muy celosos por guardar lo que Dios decía. Sus actitudes y actividades, una aparente santidad. Pero al mirar este capítulo 23 de Mateo es sorprendente que el Señor, por contraparte, habla de 8 actitudes de estos fariseos y las confronta una y otra. Esto está mencionado bajo los ay. Si usted ha leído el Evangelio según Mateo, se encontrará que cuando el Señor pronunció las llamadas bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, son 8 bienaventuranzas. Y aquí el Señor menciona 8 ayes. Una ay es lo contrario a una bienaventuranza. Una bienaventuranza no es, como dicen algunos, muy feliz, no. Habla de un gozo, una felicidad que proviene directamente de Dios. Nada ni nadie lo puede obtener con medios terrenales. Tiene que venir directamente de Dios. Esa es una bienaventuranza. Los ay son lo contrario a una bienaventuranza, diríamos una desventuranza. Los fariseos y escribas el Señor los recrimina y les llama hipócritas. Miren el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo lo llama? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Más que elogiarlos, el Señor los está confrontando. Él no dice, ay de ustedes, bienaventurados, porque tienen actos externos que muestran su santidad, su piedad, no. El Señor va más allá. La gente podría mirar quizá a un fariseo o un escriba como alguien muy consagrado, muy devoto, alguien muy piadoso. Sin embargo, el Señor conocía sus corazones. Y es desde allí donde el Señor les confronta, no por lo que hacían, sino por lo que eran en su interior. Él les dice que deberían limpiar primero lo de dentro del vaso, no lo de afuera nomás. Él los llama también sepulcros blanqueados, que por fuera se presentaban muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de toda inmundicia. El Señor conocía cada una de las actitudes, qué era lo que eran en su corazón ellos. Sin embargo, aunque hipócritas, tenían bastantes acciones. A veces pensamos que es imposible ser hipócrita y no ser religioso, y resulta que a veces va de la mano. Estos hipócritas del tiempo de Cristo, los fariseos y escribas, tenían su religión. Su religión se caracterizaba por algunas actitudes que ellos tomaban. Precisamente, hermanos, debido a eso es que el Señor los confronta. Habían hecho de su hipocresía todo un estilo de religión para aparentar que sí eran espirituales.
Podemos llamar la atención entonces a lo que el Señor dice bajo la frase, la religión del hipócrita. Ese es mi mensaje para este día y quiero que miremos algunas cosas de cuáles son las actitudes, cuáles son las características de la religión del hipócrita, porque a veces pensamos que es imposible ser hipócrita y no religioso, van de la mano. Es más, la hipocresía toma una de sus tantas formas y una de ellas es la religiosidad. Y miremos algunas marcas de la religión del hipócrita. Marcos capítulo 12, versículo número 38, dice la Biblia. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y ama las salutaciones en las plazas. La primera marca de la religión de los hipócritas del tiempo de Cristo, y era lo que podemos llamar la distinción externa. ¿Notaron lo que dice el Señor? Dentro de la enseñanza que Él estaba dándoles, les dice guardaos, es decir, tengan cuidado, estén alerta. Fíjense muy detalladamente, pongan su ojo, estén precavidos. ¿De qué? De lo que dice el versículo 38, de los escribas. Más que los escribas de la religión hipócrita de ellos. ¿Y cómo se manifiesta esa religión hipócrita? El Señor dice, la religión de ellos se manifiesta porque gustan de andar con largas ropas. De esa manera manifestaban una distinción externa. ¿Saben ustedes que entre los religiosos hipócritas del tiempo de Cristo eran distinguidos por sus atuendos? Sí, de esa manera. Se distinguían por sus atuendos, no por su vida. Es más, su vida era una negación de la piedad. Pero dice el Señor, ellos aman, ellos creen que la verdadera espiritualidad, la verdadera manifestación de la piedad y el temor a Dios se manifiesta en la manera como andan con ropas largas. Y la verdad, hermanos, es de que su vida no era acorde a los parámetros de la santidad de Dios. La religión del hipócrita, entonces, le gusta la distinción externa. Ellos utilizaban atuendos que los distinguían y los hacían parecer aparentemente más piadosos, más espirituales que otros. Esa es la religión del hipócrita. Hay mucha gente que se escuda en la religión para tener una actitud hipócrita y se manifiesta esa actitud hipócrita por atuendos externos. ¿No es eso un lenguaje de hoy en día? Hoy en día aparentemente se distingue a los cristianos por lo que se ponen o no se ponen, pero no por su conducta. Hay mucha gente engañada participando de la religión del hipócrita porque utiliza atuendos y cree que si utiliza ese atuendo eso es ser un cristiano y resulta que a veces no. Puede ser eso ser un hipócrita. Y dice Marcos capítulo 12 versículo 38. El Señor dice que gustan de andar con largas ropas. Tremendo, ¿no? Les gustaba, ellos creían. Es más, hacían su mejor gala por tener su ropa, entre más larga la tuviesen, más aparentaban espiritualidad. Porque parece ser que era un cierto tipo de atuendo que utilizaban para que los conocieran como estudiantes de la Escritura. Algunos de ellos alargaban sus filacterias, algo que el Señor había dado como un recordatorio para el pueblo de Israel, para manifestar que eran estudiantes de la ley de Dios y que pertenecen a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Las alargaban. Exageraban colocándoles más del largor habitual. Y esto con el fin de que la gente los tomara y los dijera, qué espirituales son. El problema de ellos entonces estaba, no en que andaran con ropas largas, sino que amaban esto. ¿Y por qué lo amaban? Porque querían reconocimiento. Ese es el problema. La religión del hipócrita le gusta la distinción externa. Que lo conozcan externamente como una persona intachable, pero internamente el Señor conoce el corazón de esa persona. ¿De qué sirve que usted externamente aparentemente lo reconozcan como un cristiano o una cristiana y por dentro el Señor sabe que es usted? La distinción externa. Amaban de usar largas ropas. Estas largas ropas consistían de una capa larga y holgada, muy suelta, que esencialmente identificaba al que las portaba como alguien muy piadoso. Es más, entre más larga, entre más holgada, se identificaba al que la portaba como más piadoso. Y esto es lo que pasa hoy en día, ¿no? Como un renombrado estudiante de la Escritura. El fariseo, el escriba de aquel tiempo que tuviera la filacteria más larga, ese era el más espiritual. Ese era el más consagrado, el más devoto. Y el Señor dice, no, guárdese de eso, le dice a sus discípulos. Guárdese de los escribas, de la hipocresía de ellos, porque su religión les ha llevado a pensar que entre más atuendos largos tengan, más espirituales son. Y resulta que no. Su pecado consistía no en que llevaran ese tipo de ropa, no, sino en su gusto por ostentarlo. ¿Vieron que dice el versículo? Aman. Versículo 38 de Marcos capítulo 12. Que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Les gustaba. No sé si ustedes saben que esta marca de distinción externa la vemos en la mayoría de religiones hoy en día.
Esa es una marca de religión. Por ejemplo, ¿saben ustedes que a nivel de los musulmanes, muchos hombres musulmanes no utilizan pantalón? Por lo menos el pantalón del hombre no. Utilizan una especie de túnica porque dicen ellos ese era el vestido que utilizaba el profeta Mahoma o Mohamed. Y como nosotros imitamos a Mahoma, entonces no utilizamos pantalones de hombres, los hombres. ¿No es una religión? Sí. Hoy en día hay mucha religión que cree que si se hace esto, si usted se pone de esta manera, utiliza cierto tipo de atuendo, la mujer se porta de esta manera, viste de esta forma, quizá no se corta el pelo, quizá no utiliza un poquito de maquillaje, quizá se pone esto, lo otro, pues entonces es más espiritual. Y puede ser, no siempre, hay excepciones, puede ser entonces el caso de alguien practicando la religión del hipócrita. Porque como dice el versículo, gustan de andar con ropas largas. ¿Y cuál era el fin de ellos? Su fin no era honrar al Señor. ¿Sabe qué querían? Que cuando lo miraran le dijeran, ¡ay, qué piadoso! Ahí está el problema, ¿no? Si usted se viste para que la gente crea que usted es un buen cristiano, hay un problema en usted. Debería entonces usted vestir para que el Señor avale y apruebe como usted se viste. Pero la religión del hipócrita es lo contrario. A ver qué me pongo para que la gente me vea más espiritual. A ver qué uso o qué dejo de usar para que la gente vea que soy un cristiano o una cristiana. Ahí está el problema. Ese es el principio de la religión del hipócrita. Dice el Señor, ellos gustan, les fascina, tienen un aprecio por andar con ropas largas. Estas prácticas de utilizar este tipo de atuendo, lejos de hacerlos espirituales, ¿sabe qué los estaba haciendo? Más carnales. Porque entre más la gente los ovacionaba porque decía, oye, qué espiritual, mira esa filatelia que tienes tan larga. Tú debes ser muy consagrado, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y mira cómo tienes ese talit, porque era otro atuendo que utilizaban. Y mira cómo utilizan. Ah, sí, claro, sí. Y en lugar de hacerlos espirituales, ¿sabe que lo estaba haciendo? Carnales. Porque detrás de eso estaba manifestado su vanagloria. Lejos de ser espiritualidad, era carnalidad disfrazada de santidad. Y el Señor dice, son hipócritas. Hipócritas porque ponen su sentido de eso. Claro, la Biblia enseña que el resultado de la piedad tiene que verse en el atuendo, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué han hecho los fariseos de aquel tiempo? Ellos estaban diciendo lo contrario. Estaban invirtiendo la norma. Ellos tenían el vestuario, pero carecían de piedad. ¿No era reprochar? Y el Señor dice, cuidado, tengan su ojo alerta con los escribas. Porque tienen su religión. Hay gente que ha hecho de la forma de vestir una religión, sin principios bíblicos, sin aceptar lo que Dios dice, y han hecho de eso toda una forma, y creen que ese es el parámetro de Dios. ¿Será que sí? Porque si fuera así, los fariseos serían muy espirituales. Y Dios dice, hipócritas. La distinción externa, cuidado con eso, porque hay muchos cristianos y cristianas tratando de aparentar externamente a ver que me vean el más espiritual de la iglesia. ¿Y por qué? Porque mire, utilizo tal cosa. Yo vengo al estilo clásico, dicen algunos, ¿cierto? Quizá algún hombre dice, yo no utilizo cierto tipo de colores, porque claro, o cierto tipo de pantalón. Pero detrás de eso, el problema está que si nuestro corazón está lejos de la piedad, de nada sirve eso. Ellos lo hacían para agradar a la gente, no agradar a Dios. Si por encima del principio de la santidad estaba su ego, su orgullo, ojalá lo que hiciéramos fuera para agradar al Señor, ¿no? No a los hombres. Porque muchas veces eso, ¿no? Porque así dice aquí este parámetro. Hay lugares donde la mujer tiene que utilizar un velo en la cabeza. Y ese es el parámetro de santidad. Quien no usa el velo, la mujer en la iglesia, no es santa, es una pecadora. Esa religión del hipócrita. ¿Bajo qué principio de la Biblia? Han hecho de atuendos, de formas, de modismos de hombres, de mandatos de hombres, han hecho toda una religión. Y creen que en eso está la santidad y resulta que no. En segundo lugar, Marcos capítulo 12, una segunda marca de la religión del hipócrita. Al final del versículo 38 dice, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. No solo tiene la religión del hipócrita distinción externa, ¿no? Pero lo segundo que menciona aquí la Biblia, no es otra cosa que el sentimiento extraviado. ¿Lo vieron? Sus motivaciones extraviadas, porque amaban las salutaciones ¿en dónde? En las plazas. No dice en las calles. Piensen esto. El escriba fariseo de aquel tiempo se ponía su mejor atuendo externo para aparentar espiritualidad, alargaba sus flecos, sus filacterias. Se ponía su ropa que lo consideraban como un hombre muy santo, muy devoto. ¿Y sabe qué hacía? Se iba a la plaza. Porque en las plazas era donde había más gente. Y la gente lo podía ovacionar más. En público podía ser elogiado. Es que el versículo no dice que ama las salutaciones en las calles. No. ¿A dónde se iba el fariseo? A las plazas. Claro, es que es ahí donde más me pueden ver. Era allí en las plazas donde los podían saludar de esa manera como diciendo, oye, qué respeto. Es que mira cómo eres de piadoso. Esto se refiere entonces al sentimiento extraviado.
La religión del hipócrita es el que hace siempre algo para que la gente lo vea. Es el que busca siempre la aprobación de la gente. Es el que busca siempre que la gente lo ovacione, diga, mira, tú sí eres un verdadero cristiano. Oye, tú pareces, mira qué piedad, mira qué celo tienes. Esa es la religión del hipócrita, el sentimiento extraviado. No dice la Biblia que ellos amaban la ley de Dios, mire que no, versículo 38. Y aman las salutaciones en las plazas. Su amor no era la santidad, no era la justicia de Dios, sino a su propio ego carnal, a su ego. Ellos amaban la popularidad. ¿Le gusta a usted ser reconocido, sobresalir? Que la gente me vea que yo soy un buen cristiano. ¿Le gusta a usted ser ovacionado? ¿Usted cree que quizá no está en la voluntad de Dios o que hay algo mal en su vida cuando la gente no lo reconoce? Porque yo no me siento útil, dicen algunos. La gente no me ve que yo puedo hacer algo para el Señor. ¿No será más bien la religión del hipócrita en su corazón? Ese deseo de sobresalir, de surgir, de que la gente lo vea, era lo que hacían los escribas del tiempo de Cristo. En las plazas iban a que los saludaran. Y las salutaciones tenían que ver con todo un ritual. No había más que le agradara y que amara a un fariseo de aquel tiempo que el estar en una plaza bien ataviado con todas sus credenciales aparentemente espirituales y que la gente le dijera rabí, que lo ovacionaran. Ese era el sentimiento extraviado. Ellos amaban la popularidad. Y dice el versículo 39, y las primeras sillas en las sinagogas, por eso algunos no se sientan adelante, ¿no? Pues está mal interpretado. Y los primeros asientos en las cenas, imagínense. Hay que explicar esto porque hay gente que dice, yo soy bíblico, yo por eso no me siento delante porque eso hacen los fariseos, lo escriben. No malentienda la Biblia. Cuando dice las primeras sillas en las sinagogas era porque en las sinagogas había una silla que se colocaba sillas enfrente, ¿no? Hasta eso lo han traído de esos lugares. El lugar especial, estaba la plataforma, colocaban unas sillas así y tenía cierto privilegio el que estaba allá, miraba a todos. Y aparte de eso, también tenía el privilegio de ver al que leía la Biblia o la Torá y al que cantaba o dirigía la oración. Y con eso se creía de que era más espiritual. Soy más espiritual porque, mire, no estoy allá con la gente, estoy sentado en la plataforma, bien arriba, tengo el privilegio que otros no tienen. Puedo ver el que lee la Torá, puedo ver al que dirige la oración. Eso es lo que dice ahí, las primeras sillas en las sinagogas. ¿Y por qué querían? Porque su deseo no era honrar a Dios, era la popularidad. Que la gente los reconozca, los mirara. Que todos en el servicio del Shabbat, el sábado, cuando se reunían los judíos en la sinagoga, ahí todo el mundo los mirara. Allá estaba el escriba. Debe ser muy consagrado porque, mire, a mí me toca abajo, bien en el rincón. Y él sí está bien allá arriba, ¿cierto? Y qué privilegio tiene porque puede mirar al que lee la Torá y escuchar al que dirige la oración más cerquita, más detalladamente. Debe ser que es muy espiritual. Y Dios dice, no, esa es evidencia de la religión del hipócrita. Pero no solo eso, dice el versículo 39. Y los primeros asientos, ¿en dónde? En las cenas. El Señor habló de eso, ¿no? Cuando vayas a una cena no te sientes adelante porque quizá haya alguien más reconocido que tú. Y te digan, vete hasta atrás y al que está atrás lo mandan a venir adelante. Esto que dice ahí de los asientos en las cenas era porque era el lugar privilegiado en las cenas. Estaba el lugar de la derecha y el de la izquierda en la cena. Y al que querían honrar más, ¿a dónde cree que lo colocaban? A la derecha. El de segundo nivel a la izquierda. Y de ahí para allá los demás. El escriba siempre quería que lo colocaran, pues a la derecha, no que yo soy importante. Yo soy santo, yo soy un líder religioso. Que me coloquen siempre a la derecha. Y el Señor dice, su sentimiento es extraviado. Hay un serio problema cuando buscamos reconocimiento de los hombres. Este reconocimiento de hombres se ve ya no en esa práctica de quizá ir a las cenas y derecha e izquierda. Se ve porque quiere que todo el mundo se entere de lo que usted hace para el Señor. ¿No es cierto? Y hoy en día que está de moda las redes sociales y todo esto, que todo el mundo se entere de lo que yo hago para el Señor. Entonces, si me voy en el taxi, le predico al del taxi, me tomo la foto con él. Y la pongo evangelizando al taxista, se convirtió al Señor y ya va a ir el domingo a la iglesia. Gloria a Dios, soy un gran siervo de Dios. Esa es la religión del hipócrita. ¿No es cierto? ¿De qué sirve eso, hermanos? Es más, mejor que nadie lo vea porque el Señor que ve los secretos lo va a recompensar a usted. Quien vive de eso ya tiene la recompensa. Usted quiere que la gente lo reconozca, ya tiene la recompensa, la gente lo va a reconocer. Hasta ahí llega su recompensa. Pero entre más la gente nos tenga así en secreto, no nos miren, no nos reconozca, mejor, porque la recompensa vendrá directamente del Señor. Prefiero la recompensa del Señor, no la del hombre. No que me den la palmadita y me digan, ay, qué gran predicador, qué gran maestro de la Biblia, mira, te ganaste todo vos. ¿Eso de qué sirve? Prefiero el reconocimiento del Señor, que ese es el que vale. Estos les gustaba la distinción. El sentimiento extraviado. Hoy en día parece que las iglesias se han vuelto un salón de la fama. A ver quién es el más famoso. Un hall de la fama, ¿no? Oye, ¿y cuántos hay allá? No, 1000, 2000, 3000. Esto no es un salón de la fama, es la iglesia de Cristo. Y debemos servir al Señor con un corazón para Él.
no por el aplauso de la gente. Mejor que la gente nos reconozca porque el reconocimiento es doble, porque viene del Señor. ¿Pero qué le gustaba a los escribas? El primer lugar en la sinagoga, ¿no? En la cena que me pongan a la derecha, ¿cierto? Sentimientos extraviados. Ellos amaban ser importantes, ser reconocidos. No querían destacarse por un amor al Señor, sino porque la gente los ovacionara. Y qué triste, hermanos, es vivir de esa manera, ¿no? Quien quiera vivir de reconocimiento de la gente tendrá que hacer siempre varias cosas para que la gente lo reconozca. Siempre inventándose a ver qué hago para que la gente me reconozca, para provocar la ovación de la gente. Recuerden que los religiosos tenían actos extremos. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a traer mis ofrendas y voy a echarlo allá, ¿cierto? Que todo el mundo se dé cuenta y que suenen todas las monedas que echaba. Y la gente decía, mire qué piadoso, dio todo lo que tenía. Y después se acabó, ya se pasó ese momentico y ahora ¿qué me invento para que la gente me reconozca? Ah, ya sé, voy a ayunar 2 veces en la semana, ¿cierto? Cuando era un solo ayuno. Voy a ayunar 2 veces en la semana y voy a poner cara así de mudar mi rostro para que vean, uy, qué piedad, mire ese hombre cómo está ya acá y que se desmaya porque lleva ayunando cuánto tiempo. Y después ya se acabó eso. ¿Y qué más me invento ahora? ¿No se ha vuelto eso las iglesias hoy en día? A ver qué se inventa para que la gente lo reconozca como un gran hombre de Dios, como una iglesia de Dios, como algo vivo, un ministerio que avanza. ¿No es eso lo que hoy en día prolifera? Y me temo que es la religión del hipócrita más bien. El Señor no se impresiona con eso. No le impresionó al Señor Jesucristo a los fariseos que diezmaban menta, eneldo, comino. No le impresionó su ropa larga al Señor de ellos. No les impresionó eso. El Señor miraba su corazón y decía, la verdad es que son hipócritas. Tremendo, ¿no? La gente decía, qué piadosos. Y resulta que el Señor decía, no, son sepulcros blanqueados. La gente los tenía como gente que, ay, qué celosos de la ley de Dios. Y Dios dice, pues ni entran ellos ni dejan entrar a los otros. Triste, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación para las cosas del Señor? ¿Por qué hace y por qué no hace? ¿Cuál es su motivación? Si su motivación es el aplauso, que la gente lo mira, está usted en la religión del hipócrita. Esto no es de ser más vistoso en la iglesia. Esto es de honrar verdaderamente al Señor. Que el Señor se agrade de lo que hacemos porque Él sí mira el corazón, mira las motivaciones, Él va más allá, no el acto externo. El acto externo puede engañar porque mire, tenían engañados a todos los del tiempo estos fariseos y escribas. En tercer lugar, versículo 40 de Marcos capítulo 12. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tremendo. Otra marca de la religión del hipócrita, una falsa espiritualidad. Y el Señor dice que una de las formas donde más se puede manifestar falsa espiritualidad es en el mal uso de la oración. Bien se lo verá. Cuando un cristiano está en su vida espiritual mal con el Señor, ¿cómo serán sus oraciones? Según Santiago, egoístas, piden mal para sus deleites. ¿Se da cuenta que cuando se está mal espiritualmente, incluso se hace mal uso de la oración? Bien se lo verá. Una de las cosas donde más se manifiesta la falsa espiritualidad es en las oraciones. Y no era la excepción de los fariseos y escribas. Ellos hacían largas oraciones. Aclaro, en público, no dice en secreto. Porque como el fin era presentarse como muy espiritual, como alguien que oraba mucho, entonces ¿dónde lo hacían? Públicamente. Pero su deseo era otro, ¿no? Lo que hacían era devorar las casas de las viudas. Y por pretexto le decían, bueno, voy a hacer una oración por ti. Qué gran privilegio, iban y cogían a la viuda y le saqueaban la alacena. Para que usted entienda. Y después decía, tienes un gran privilegio que me has sustentado a mí, ahora yo voy a hacer una oración por ti, una oración larguísima, y ya habían dejado a la viuda peor de pobre. Y se iban. Eso es lo que hacían. Y por pretexto, dice, hacen largas oraciones. Tenía como aparente piedad el fariseo la oración larga, pero dice el Señor, es un pretexto. ¿No se toma hoy en día la oración como un pretexto para aparentar que somos espirituales? Cuando realmente no. La espiritualidad no solo se refleja porque usted ore o no ore, o por lo que dice, porque algunos hasta se inspiran y se ponen como poetas en la oración, soberano, altísimo. Pero ¿realmente usted tiene una comunión con el Señor? Porque usted mira, la oración del musulmán es más solemne que la del cristiano porque hasta se clavan de cabeza en el piso. 3 o 4 veces al día. ¿Cree usted que eso es espiritualidad? Suena la trompeta, las cornetas que hay por allá en los países musulmanes y donde usted le agarre tiene que arrodillarse y clavarse de cabeza porque es una norma. Usted va en la calle, sonó le tocó ahí, se clava de cabeza y llora. Eso lo hace el musulmán. ¿Será eso piedad? ¿Será eso agradable delante de Dios? Hay un problema con las oraciones largas en público. ¿Sabe cuál es? Que puede ser un pretexto para decir, oiga, este hermano se ve como que ora, como que es ferviente. Suponga usted esto. Usted de pronto se va de viaje, lejos de su familia, y usted tiene que escribir una carta a su familia. Si usted está cerca o lejos, si está cerca, ¿cómo sería su carta? Si usted dice, no, es un viaje por ahí, va a ser un día nomás. ¿Cómo sería la carta que usted le escribe a su familia? Corta. ¿Y por qué está corta? Porque está cerca, ¿no? De su familia. Y si se va por ahí a otro país, ¿cómo será su carta? Larga. ¿Y por qué es larga? Porque está, ¿qué?
El principio está ahí, ¿no? Muchas veces las oraciones largas delante de los hombres es porque estamos lejos de Dios. ¿No pasa a veces así? A veces el que más largamente ora es el que más lejos está de Dios. Mire los fariseos. Largas oraciones. Acuérdese la parábola del rico y el publicano. ¿Quién oró más largamente? ¿Y qué decía? Te doy gracias, porque el otro simplemente decía, Señor, sé propicio a mi pecado. El otro oró largo, que ayunaba, que oraba, que no era como el otro. Una oración larga. Oraciones en público largas puede ser síntoma de que estamos lejos de Dios, porque pasa el caso de la carta. ¿Así pasa o no? Muchas veces la oración se toma como un pretexto para aparentar espiritualidad y no puede ser así. La verdadera espiritualidad no se encuentra en cuánto oramos en público, sino en el secreto. Ahí se ve la espiritualidad, lo que usted es. Como usted ora en secreto, esa es su espiritualidad, no lo que ora en público. Y estos en secreto ni oraban, porque era un pretexto para ir a devorar las casas de las viudas. Si no fuera porque toca ir a saquear a las viudas las casas, ni oraban. ¿O no? Ese es un claro reflejo de la religión del hipócrita. Hermanos, hay tanta hipocresía incluso en los cristianos y han tomado de su hipocresía una forma de religión, creyendo en formas, métodos que para nada son bíblicos y ellos creen que son muy espirituales y resulta que no. Qué triste, ¿no? La verdadera espiritualidad se encuentra en lo secreto y no en lo público. Mire que ese era el problema de los fariseos y escribas. Todo en público, ¿no? ¿Notan que todo en público? Que los saluden en público. Que los vean ataviados con ropa largas en público. Que si va a la sinagoga, primeras sillas. A la cena, primeras sillas también. Orando largamente en público. Todo en público. Y aquel que hace todo en público es porque carece de la vida secreta delante del Señor. Es triste eso, ¿no? Y es reflejo de que quizá, tal vez sin darnos cuenta, estamos participando de la religión del hipócrita. Hay que revisar seriamente nuestras motivaciones delante del Señor, porque el Señor dice, guardaos de los escribas, guárdese. Hay que guardarnos de eso porque qué difícil ver esto, ¿no? Qué difícil que la gente vea que a veces está utilizando mal la oración, que quiere ser reconocido, que hay ego en su vida, que quiere figurar, ser famoso, que la gente lo ovacione. Qué difícil que la gente vea eso, ¿no? Por eso el Señor dice, guardaos. Como dije al comienzo, pareciera que la hipocresía y la religión se excluyen y no, a veces van de la mano. Porque mucha gente, su vida religiosa es nada más ni menos que una hipocresía. Porque al fin y al cabo, delante del Señor no es nada. Y lo que es peor, mire, al final del versículo 40, mire lo que el Señor advierte. No solo dice guarden, sino que da una sentencia. Estos recibirán mayor condenación. Tener una religión hipócrita o actuar como un hipócrita religioso no solo es tener la desaprobación de Dios, sino que también acarrearse con un mayor juicio, eso es lo que significa. Toda esa gente religiosa, pero sin temor de Dios, un día tendrán que experimentar un mayor juicio. Porque engañaron a mucha gente, porque ese es el problema del hipócrita con su religión, y engaña a la gente. Y un día recibirán mayor condenación. Tremendo, ¿no? No debemos vivir para impresionar a la gente. No debemos pretender que la gente nos diga, ay, mire, qué espiritual eres. No, lo que deberíamos tener en cuenta siempre es, ¿qué piensa el Señor de mí? Mire lo que el Señor pensaba de los escribas y fariseos. ¿Qué piensa el Señor de usted que me escucha hoy? ¿Cómo lo ve el Señor? No como lo vemos, porque aparentemente uno puede decir, parece, ¿cierto? Se ve como consagrado. ¿Cómo lo ve el Señor a usted? Quizá tenga usted que decir, la verdad es que mi cristianismo, que no es cristianismo, es simplemente una fachada. Soy uno más del tiempo de Cristo. Soy uno más que quizá tenga que escuchar al Señor hipócrita. Y eso es algo terrible. Ojalá en este día revisemos nuestras motivaciones, que sean correctas, que lo que hagamos no sea por mi propio yo, ego, sino que sea simplemente porque queremos honrar y amar al Señor. Nada más. Lo demás sobra. El aplauso sobra. Que ojalá tengamos en todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos, la aprobación del Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Lo otro sobra. Y meditemos en lo que hemos escuchado en este día. Es un momento propicio para revisar nuestras motivaciones, nuestro propio corazón. Quizá podamos tener la religión del hipócrita, aún en medio de la iglesia. ¿Por qué no permitir que el Señor examine nuestros corazones, nuestras vidas? Y si hay que hacer ajustes, hacerlos. Con lo que siempre vamos a orar. Padre, Señor, te agradecemos por este momento, por tu palabra, Señor, que siempre nos advierte. Guárdanos, Señor, de caer en la hipocresía, Señor, que caracterizaba a los escribas, fariseos de aquel tiempo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra, Señor, sea la que marque nuestras pautas. Que tengamos convicciones bíblicas, Señor. Guárdanos quizás, Señor, del ego, de la vanagloria, del amar el reconocimiento de los hombres. Queremos, Señor, solamente honrarte a ti. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida realmente cristiana, basada en tus principios, basada, Señor, en lo que te agrada a ti. Tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones y nos guarde, Señor, de cualquier actitud, Señor, que sea contraria a tu palabra. Gracias por este momento. Permite que puedan tomarse decisiones en cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.